Federación Pleiadiana Unida de Planetas. Consejo de los Pueblos de Pléyades. Consejo para Terra. Mensaje de Isrish Esvaru de Erra. Saludos hermanos en el alma. Soy Esvaru de Erra. Durante la divulgación anterior hablamos sobre la búsqueda espiritual, la cual se entiende en la forma de encontrar algo. El concepto de búsqueda es sobre buscar y descubrir dentro de ustedes mismos. Ahora se encuentran de vuelta en el camino espiritual y se encuentran buscando tanto para encontrar como para confirmar lo que sienten dentro de ustedes. Otros de ustedes han comprendido que la búsqueda es interior y han dejado de necesitar buscar fuera de ustedes mismos para hacerlo en ustedes mismos. Voy a decir algo que derrumbará toda la espiritualidad de consumo. Lo que buscan ya lo poseen. Se encuentra en ustedes. No necesitan llegar a ningún lugar mágico, sagrado o especial, ni activar ningún tipo de energía en ustedes. No les falta nada. Ya son y se encuentran completos, iluminados, plenos, y son la magia que desean. Solo necesitan ser conscientes y volverse el mago, y antes de transformar a otros, deben transformarse a ustedes mismos. La búsqueda es el descubrimiento de ustedes mismos y lo que son. Es una aventura personal, es su propio camino personal, el que recorren y dan forma a cada paso que dan. Hasta ser conscientes de esto, su búsqueda continuará siendo aprender técnicas, buscar guías y llamados maestros ascendidos, ángeles, arcángeles, libros, enseñanzas por las que son exigida una retribución. Este es el camino de quien aún no ha comprendido la espiritualidad como el autoconocimiento a través de ir a su interior. Es solo hasta que viajen a la profundidad de sí mismos y encuentren en el centro de su corazón a la creación misma, que continuarán dependiendo de libros, técnicas y creencias programadas por otros, hasta que sean responsables de su existencia y dejen de vivir en la inconsciencia y continúen sin reconocer que su interior es lo que crea la realidad. Quien continúe sin ser su elección, decisión y creación, continuará dormido e inconsciente. Ninguna técnica, libro o creencia resolverá lo que les corresponde resolver por sí mismos. La verdadera espiritualidad es conectar con lo más profundo de sí mismo, porque es ahí donde se encuentra su ser, lo que se es y quién se es. Es la conexión total y completa con todo lo creado y con la creación. Aprender es hacer un largo viaje dentro de ustedes mismos, a través de toda su naturaleza, a través del caparazón de la personalidad, hacia su interior a través de su corazón mismo. Sus pensamientos y sentimientos serán en este viaje igual de importantes como su carácter. Este viaje requiere verse libre de preocupaciones, de opiniones y prejuicios, y de todo lo que creen haber aprendido, porque nada de eso les servirá en este viaje. Es momento de hablar sobre el trabajo interior verdadero y percibimos que muchos de ustedes carecen de una idea clara sobre él y tienen preguntas como ¿qué es el trabajo interior? ¿Cómo lo realizo? Con este mensaje respondo a estas y a otras preguntas. El trabajo interior es parte de esta búsqueda espiritual. En sí es el comienzo de esta búsqueda. Este es iluminar las sombras interiores que son todo lo que causa sufrimiento, miedo, ira, resentimiento, aquello que les causa enojo, insatisfacción y les provoca rechazo del comportamiento de los demás. Así, al ser consciente de todo lo anterior y al encontrar dentro de sí mismos la causa, entenderán que en realidad esa causa se encuentra en su interior y no fuera, lo que hace posible trabajar en ello e ir a la causa obteniendo comprensión e integrarlo como aprendizaje, por lo que deja de ser una sombra porque lo han comprendido al haberlo trabajado. Esto requiere esfuerzo y constancia, como mucho valor, porque el trabajo interior es ir a esa parte más oscura de sí mismo donde se encuentra el miedo, el sufrimiento, la ira o el resentimiento.
También tener que recordar eventos o experiencias dolorosas que han evitado u olvidado, pero que permanecen ahí en la sombra, esperando su momento para causar problemas. Y para evitar que los causen, es necesario recordar y traerlas a la superficie y a la luz de la conciencia. Eviten juzgarse. Hacerlo solo complica el proceso de liberación y sanación. No polaricen el evento o experiencia al traerlo a la luz, siendo lo más neutral que puedan ser. De esta forma logran extraer el conocimiento y aprendizaje que ese evento o experiencia les proporciona, por muy difícil y doloroso que haya sido. Esta es la parte más ardua del trabajo interior. Existe otra menos ardua que también hay que realizar y es la conexión consciente con la luz de su interior que emana desde el corazón. Esta conexión es un proceso interior también, que inicia en el momento al concluir de trabajar sus sombras. Como dije al final de mi anterior mensaje, es la conexión con su ser original y con la fuente dentro de cada uno de ustedes, con el origen del alma y con las energías cósmicas de la creación que rigen los distintos aspectos de la vida en el universo y la creación. Vuelvo a decir que conocer, aprender y vivir con las leyes de la creación es el camino para lograr la conexión con el todo y con la fuente. Así, al vivir creacionalmente, manifestarán cada vez más de su ser creacional a través de su personalidad y, por lo tanto, en su vida personal, lo que hace que logren cada vez más su realización y su razón de ser. Gradualmente irán descubriendo el misterio de la vida y de su vida, su propósito y el lugar que ocupan dentro del todo. El misterio de su vida y de su existencia se halla intrínsecamente unido al del universo y a la creación. Su hermana en el alma, Esvaru Errain Pleyara Taygeta.